Buenas, ¿qué tal? Hoy os quería traer un libro que me acabo de leer que me ha parecido bastante interesante. La rana que no sabía que estaba hervida. El libro de lo que trata es una serie de metáforas, ¿vale? De alegorías. La rana que no sabía que estaba hervida, al final es solo la primera de estas alegorías, pero en concreto hay 7. ¿En qué se basa la metáfora de la rana? Bueno, la metáfora de la rana, ¿vale? Lo que cuenta es que hay una rana, como puede ser de otra manera, que está en una olla y que el agua se está calentando. Entonces, al principio, la rana está a gusto con la temperatura, pero empieza a subir un poquito y empieza a subir muy poquito a poquito, ¿vale? Y entonces la rana al principio está a gusto y luego empieza a decir, joder, aquí empieza a hacer bastante calorcito. Y llega un momento en que ya la rana empieza a estar incómoda, ¿vale? Pero dice, bueno, aquí estoy. Y llega un momento en el que ya está muy incómoda y está achicharrada y quiere salir, pero ya no tiene fuerzas, ¿vale? Porque todo ese calor ya la ha dejado aplatanada, la ha hervido y le ha quitado todas las fuerzas y al final se acaba muriendo hervida, porque no tiene fuerzas para salir. ¿Qué simboliza esto? ¿De qué nos habla? Nos habla de los deterioros progresivos y lentos, ¿vale? Son deterioros imperceptibles que tenemos en nuestra vida. ¿Cuánta gente, cómo está de moda ahora mismo el tema del burnout en los trabajos? De cómo la gente día tras día no lo va notando, pero se va quemando un poquito y de repente un día es que no quiere ni ir a trabajar, o sea, es que ya está totalmente quemado, ya le ha succionado toda su fuerza, toda su energía, ¿vale? Ha sido un proceso lento, ha sido un proceso progresivo, ha sido un proceso que tú no te das cuenta, ¿vale? Si llegas un día al trabajo y te tiran un cubo de agua helada, al día siguiente te vas, igual que si a la rana de repente le metes un agua hirviendo, pega un salto, no se queda ahí, ¿vale? Este deterioro que en esas 3 características, que insisto mucho, progresivo, lento e imperceptible. ¿Cuáles son las soluciones que hay para dar esto? Bueno, pues básicamente son 3. Una es la consciencia, ¿vale? Para poder darnos cuenta lo antes posible, hacer que ese cambio imperceptible seamos capaces de percibirlo, ¿vale? Esa consciencia de que poquito a poquito está subiendo una décima de grado, de que poquito a poquito a mí me está sucediendo algo, ¿vale? Luego está dar el factor clave de la memoria, que la memoria es clave porque si no recuerdo lo que me ha pasado hace poco, esto es un proceso muy lento. Entonces, si no recuerdo bien cómo era al principio, cómo era hace X tiempo y cómo es ahora, no voy a ser capaz de fomentar esa consciencia y el cambio va a ser imperceptible, porque yo no voy a haber podido, no puedo comparar. Y el último caso es tener patrones. ¿Para qué? Justo para esto, para comparar qué es una subida caliente para la rana rápida, ¿vale? Entonces esos patrones de comparación van a ser imprescindibles. La siguiente metáfora me ha gustado mucho, creo que para mí es una de las favoritas de las que habla el libro, y habla de un bambú en el que, bueno, pues para crecerlo hay que armarse de paciencia, ¿vale? Tú lo plantas, pasa un año, no ves nada, pasan 2 años, no ves nada, pasan 3 años, sigues sin ver nada, pasan 4 años, y ahí dices, bueno, de aquí no va a salir nada, y de repente, del 4.º año al 5.º año, crece un bambú de 12 metros, un bambú enorme. ¿Qué quiere simbolizar esta metáfora? Es bastante contrario a la rana, en el sentido de que no es un cambio lento y progresivo imperceptible, sino que es un cambio visualmente explosivo, ¿vale? Hemos pasado de ver que no ha crecido nada en 4 años a que de repente sea una planta de bambú enorme, ¿vale? Y dices, wow, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es también una de las enseñanzas de esto? Lo que ha pasado con ese bambú es que durante 4 años ha estado creando un entramado de raíces, unas raíces fuertes, unas raíces bien agarradas, vigorosas, que no las mueve nada. Y cuando ha tenido esa base tan sólida, entonces cuando una vez que está completamente arraigada es cuando ha dicho para arriba a crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estos cambios explosivos sí que vienen propiciados por cambios lentos que no son visibles. Que te parezca que no está pasando nada, a lo mejor no es real.
Esto tiene que ver, también me recuerda al libro de hábitos atómicos, ¿vale? En el que básicamente lo que dice es que pequeñas mejoras, una mejora de un 1% cada día, una pequeñita mejora en algo que tú quieres conseguir, al final del año es una mejora del 37%. Y si lo empiezas a acumular en año tras año tras año, es una mejora muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos cambios pequeños, que no los veamos, no te fíes de esas apariencias, ¿vale? Porque de ahí puede haber un petardazo. Y está digamos, también la enseñanza de que todo esfuerzo al final produce resultados. Que parece que algunos requieren de mucho tiempo. También, ya para terminar un poco con esta metáfora, habla de los niños bambú, ¿vale? Habla de cómo la enseñanza no los tiene en cuenta y no tiene en cuenta que cada niño necesita su tiempo. Habla de Einstein, por poner un ejemplo, como uno de estos niños bambú, en el que Einstein aprende a hablar a los 3 años, que es una edad bastante tardía para empezar a hablar. Y puedes pensar, madre mía, este niño no habla, no se está desarrollando, ¿no? Sí que se está desarrollando, igual más rápido que todos los demás. Y de repente, ¡pum!, pega un petardazo. Se crece de golpe, ¿vale? Porque ha estado poniendo unas raíces sólidas. Vamos a pasar a la tercera fábula, que es la fábula de la cera y el agua caliente. De lo que se trata es de tener una tablilla, ¿vale? En lo que tú has tenido una cera y por impresión, contra un molde, esa cera se ha solidificado y se ha quedado marcada, ¿vale? Tú cada vez que echas agua, cada vez que vuelves a hacer esa impresión, que echas agua caliente, ¿vale? Donde tú lo eches va a tender a irse por los caminos que ya estaban establecidos de esa primera impresión en cera caliente. Cuando tú le eches agua caliente, el surco se va a hacer más profundo. ¿Qué nos enseña esto según el autor del libro? Nos enseña que la primera impresión es clave. ¿Cuántas veces se ha hablado de este tema en base a las relaciones personales, a lo importante que es una primera impresión, sobre todo a veces una mala primera impresión, ¿vale? Porque esa primera impresión deja huella, ¿vale? Y esta es la idea clave que el autor desarrolla. Esa huella va a ser un camino, va a ser un cauce. ¿Qué tenemos que entender también aquí con esta primera impresión, una vez que está la cera caliente y hacemos la impresión? La importancia de los comienzos, ¿vale? La importancia de cómo nosotros comenzamos el día, por ejemplo. Cada mañana es un inicio nuevo y tú eliges cómo lo quieres ver, ¿vale? Hay gente que decide levantarse con el pie izquierdo y ver todo negro. Y normalmente, no sé si os ha pasado, pero muchas veces cuando tú dices la mierda de día que me espera, el día es una mierda, con todas las letras. Porque nos estamos poniendo en nuestra cabeza que el día es una mierda, ¿vale? En cambio, si lo enfocamos de otra manera, si en nuestra primera impresión en nuestro día es positiva, eso ya deja un cauce que es más complicado que se vaya todo hacia pensamientos negativos. Por supuesto, te puedes levantar siendo todo lo positivo del mundo y tener un día malísimo. Pero si explicamos una regla general de estadística, esa primera impresión en la mañana, si es positiva, nos va a ayudar indudablemente. ¿Qué simboliza ya de forma más profunda la cera y el agua caliente? La cera simboliza el inconsciente, ¿vale? Mientras que el agua caliente va a simbolizar lo consciente, las elecciones deliberadas. ¿Por qué? Porque este agua caliente, una vez que la cera ha sido imprimida y tiene una forma, este agua caliente sigue teniendo cierta capacidad de cambiar el patrón que tiene esa cera, ¿vale? Esa cera la vamos a ligar a los hábitos, ¿vale? A que yo cuando en mi molde de cera le echo agua fría, ¿vale? Tomo decisiones, esas decisiones van a seguir el cauce de la cera, de mis hábitos, ¿vale? Y ya hemos visto, y es archiconocido, que los resultados son frutos de nuestros hábitos. Por lo tanto, si nuestra tabla de cera ya nos deja el surco, nos deja el cauce para tomar decisiones automáticas, que es lo que son los hábitos, ¿vale? Se trata de que nos demos cuenta de que a veces
esos moldes de cera no los hemos puesto nosotros, ¿vale? La primera impresión no la hemos hecho nosotros. Son automáticos, son decisiones que no las estamos pensando. Por ejemplo, muchos refranes. Pone el ejemplo de cómo se decía que cortar la lechuga de la ensalada con el cuchillo era de mala educación. ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué viene esa primera impresión, ese molde de cera de creernos eso? Pues bien, por lo visto, no tenía ni idea, pero esto viene porque en la antigüedad, cuando no estaban bien desarrollados los aceros inoxidables, cuando se aliñaba con vinagre una ensalada, si tú cortabas ese vinagre ácido, tendía a corroer y atacar el cuchillo y al final a destrozarlo. No tiene nada que ver con una mala educación, tiene que ver con que se destrozaban los utensilios que usaban para comer. ¿Qué quiere decir esto? Que al final esa tabla de cera que ya está pregrabada, a veces hay que darle una vuelta, hay que echar agua caliente para ver si ese es el cauce correcto y pensar un poquito para poder tomar nuestras elecciones conscientes y deliberadas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente, que también me ha gustado mucho, es la alegoría de la mariposa. Lo que dice es que una mariposa primero es una oruga, como todos sabemos, hace su capullo, se mete ahí en su bola de seda y dentro procede una transformación, ¿vale? En la que al final sale una mariposa. Además de hablar de esa transformación, ¿vale? Lo que tiene que hacer la mariposa es romper el capullo. No vale solo con transformarse y pasar dentro de una oruga fea y que no puede hacer mucho, que solo se puede arrastrar, pasar una mariposa. No, esa mariposa tiene que ser capaz de romper el capullo para salir y vivir. Esto es una prueba de crecimiento, ¿vale? Que es extrapolable a nuestras pruebas de crecimiento durante nuestra vida, ¿vale? Y lo que quiere decir también, como acaba la fábula, es que si tú le rompes, porque dice, bueno, joder, todo lo que se ha currado este capullo, mira, han salido el resto y esta no ha salido. Y tú rompes el capullo y estás intentando ayudar de buena voluntad, pero en realidad no le estás ayudando, porque no le estás dejando que haga esa prueba de crecimiento. Al final, si no es capaz de romper ese capullo, lo que está esperando es una mariposa que no va a ser capaz de volar, prácticamente. Pues no va a estar preparada, no va a haber superado esas pruebas y no va a llegar lejos. Entonces, a veces, incluso con toda la buena voluntad, lo que podemos estar propiciando son resultados en medio y largo plazo totalmente negativos. Lo que dice es que extrapolado ya a personas, que a veces esa ayuda lo que genera es debilidad y genera dependencia, ¿vale? Habla de este caso de los resfriados en los niños, de la fiebre, de cómo la fiebre y esos resfriados a veces nos afanamos en que no sufran nada en absoluto y al contrario, ¿vale? Se trata de que el niño coja un sistema inmunitario fuerte, tiene que pasar esas enfermedades. Ojo, esto no significa ser descuidado, esto no significa que si un niño está con 40 de fiebre no haya que llevarle al médico, no haya que darle determinados medicamentos. La ayuda es buena en ciertas ocasiones, pero hay veces en las que hay que dejar esas pruebas de crecimiento, ¿vale? El libro habla en concreto de los niños, pero creo que no está limitado ni mucho menos a los niños. A veces que los adultos también tenemos las pruebas de crecimiento y que hay que dejarnos que las hagamos por nosotros mismos, ¿vale? Porque es una transformación personal y muchas veces en las transformaciones personales el sufrimiento es un factor clave y es un factor necesario. Del mismo modo que a lo mejor pasar ciertas enfermedades de pequeños, ciertos resfriados leves, por supuesto, es bueno para nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Esto categóricamente no tiene que ver con sufrir por sufrir. No significa que tengamos que ir al dentista y que nos saquen una muela sin anestesia. Eso es una tontería, ¿vale? No se trata de sufrir por sufrir, se trata de que hay veces que ese sufrimiento es necesario y que tenemos que tener cuidado a veces en no dejar a la gente que pase por esas etapas, porque son necesarias y son necesarias para su transformación. Y acaba la alegoría y la conclusión de una forma que me gusta mucho y creo que es muy cierta, y es que una mariposa no es igual a coger una oruga y pegarle unas alas.
¿vale? Lo que está diciendo es que para pasar de oruga a mariposa no vale, como dice, con pegar unas alas, sino que todo ese proceso de transformación, desde que hace el capullo, se transforma dentro y rompe el capullo finalmente, todo ese proceso de crecimiento y de probablemente sufrimiento es necesario. Vamos a por la quinta de las alegorías, ¿vale? Que es la alegoría de los campos magnéticos y las limaduras de hierro. Lo que dicen es que hay una mesa en la que se espolvorean limaduras de hierro que son magnéticas, ¿vale? Y por debajo de la mesa se mueve un imán. Como sabéis, por el efecto del magnetismo, estas limaduras de hierro se van a orientar en el sentido del flujo magnético que esté generando el imán, ¿vale? Y eso es lo que vas a ver. Pero si tú, por ejemplo, decides moverlo o decides darle la vuelta al imán y reorientar los polos, las partículas se van a reorientar. ¿Cuál es digamos, la enseñanza que sacamos de aquí? Que a veces cosas visibles están provocadas por cosas invisibles, ¿vale? Nosotros vemos las limaduras de hierro moverse, las vemos reorientarse y no sabemos qué sucede, pero está provocado por algo invisible, ¿vale? El autor lo que hace es una analogía de estos campos magnéticos con unos campos, con lo que llaman nuestros campos de creencia, ¿vale? Con lo que nosotros hemos estado, vamos a decir, mamando desde que nacemos, ¿vale? Y cómo esos campos de creencia tienen influencia en todo, cómo cada persona reorienta las cosas según esos campos de creencia, ¿vale? Y va a poner las limaduras de hierro orientadas de esa manera en base a educación, política, sistema social, todo. Y lo que quiere decir también, la otra enseñanza que nos da, es que muchas veces intentamos actuar sobre las limaduras de hierro, ¿vale? Y tú las puedes mover, las puedes destrozar un poco, pero enseguida se van a volver a reorientar al campo magnético. Y esto es lo que nos sirve. No hay que actuar sobre la superficie, sobre estas limaduras, ¿vale? Lo que hay que intentar actuar es en profundidad, intentar actuar sobre la raíz, intentar actuar en este caso sobre el imán. Si nosotros fuéramos capaces de coger el imán, seríamos capaces entonces sí de orientar las limaduras como nosotros quisiéramos, ¿vale? Y hace referencia a esto de muchas veces de cómo buscamos solucionar problemas superficiales en vez de llegar a la raíz, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con la siguiente alegoría, que es la alegoría del huevo, la cáscara de la tortilla. Esta no la había oído nunca, ¿vale? Y bueno, lógicamente lo que dice es que consiste en un huevo con todos los nutrientes, ¿vale? Vamos a decir que somos nosotros, cuando nacemos, pluripotenciales, podemos hacer cualquier cosa, ¿vale? El huevo, la cáscara, perdón, es la protección, ¿vale? Lo que el autor del libro llama la estructura. Esta estructura es llevado a cómo lo enfoca el autor, donde los niños se crean, ¿vale? Esta estructura familiar, esta estructura social, donde los niños, desde que nacen hasta que maduran, van a progresar y van a madurar poco a poco. Si esa cáscara es endeble y se rompe, entonces tenemos las tortillas, ¿vale? Y habla de tortilla no a nivel solo individual, sino también a rotura de esa cáscara, y lo que provoca es a tortillas sociales, ¿vale? De forma colectiva. Habla de las tortillas sociales del 68, ¿vale? Y de cómo por una serie de condicionantes sociales considera que se rompieron muchas cáscaras de forma prematura cuando no había una estructura sólida, y entonces lo que se consigue no es un pollito, sino es una tortilla, ¿vale? Es decir, que el huevo se ha desparramado, no ha tenido la suficiente integridad estructural para poder madurar y desarrollar, y lo que queda es una tortilla que se puede asemejar a un adulto que no tiene las cosas claras y que de alguna manera está un poco perdido, ¿vale? Ojo, tan importante es no romper la cáscara prematuramente como que esa cáscara es útil durante un cierto periodo de tiempo, ¿vale? En el que nosotros afianzamos la estructura, igual un poco que lo que hemos hablado del bambú, afianza sus raíces, pero hay un momento en el que hay que romper la cáscara. El pollito rompe la cáscara porque ha alcanzado la madurez suficiente, ¿vale?
Y habla de que no es tampoco bueno quedarse en la cáscara, ¿vale? Habla de cómo esa no rotura de la cáscara no deja madurar. Si tú a un pollito no le dejas romper la cáscara, le pones una cáscara durísima, el pollito no va a madurar, lo que va a pasar es que se va a morir. Solo asemeja el autor a los regímenes totalitarios, ¿vale? Que no deja progresar, ¿vale? Que deja todo encerrado en la cáscara del huevo, ¿vale? Esto se puede aplicar a también no solo en sistema colectivo, sino al sistema individual. Hay gente que se mete en su cáscara y no progresa, ¿vale? Hay un momento que hay que romper esa cáscara. Y el autor además lo liga de una forma bastante inteligente a que esa destrucción es necesaria, de cómo, bueno, lo llama un tumor maligno que no para de crecer a la humanidad, ¿vale? Que no se ha preparado también para saber destruir en ciertas ocasiones. Destruir en el sentido de que a veces es necesario destruir para renovar, ¿vale? Él habla de que lo único continuo en esta vida es el cambio y de que ese cambio está siempre ahí y que a veces ese cambio es necesario, ¿vale? Porque es vida y hace falta renovarse. Y la última enseñanza que da es que lógicamente todo esto es un ciclo en el que, pues es que fue antes, ¿no? La gallina o el huevo. Es necesario que los huevos tengan una buena integridad, ¿vale? Una buena estructura familiar, social, todo esto, para que puedan nacer pollitos que alcancen la madurez para romper el huevo, para que a su vez puedan poner nuevos huevos. Es un proceso cíclico. Y la última de las alegorías tiene que ver con la alegoría de Quinton. Fue un científico, ¿vale? Lo que habla es de que un día estaba paseando por el campo y se encontró una serpiente y que la veía un poco entumecida y tal y cual, y que se la llevó a su casa y la puso cerca de la hoguera, y que según la puso cerca de la hoguera la víbora empezó a espabilar, ¿vale? Incluso a mostrarse agresiva. Entonces él lo que dijo es que postuló algo así como una teoría de la evolución de que la serpiente se había sido capaz de adaptarse a ese cambio de temperatura y había vuelto a la vida, ¿vale? Todo esto lo liga con el principio de la vida, de cómo con las condiciones correctas de temperatura, acidez, todas estas condiciones, se empezó a crear vida. Y cuando los cambios durante miles de millones de años iban avanzando, los organismos iban un poco evolucionando y haciéndose a esas nuevas condiciones para ir prosperando, ¿no? Lo que habla, la conclusión que extrae el autor de esta... esto no es un poco una alegoría, no es una historia real puesta y analizada, ¿vale? Es que los organismos vivos tal y como los conocemos tienen una reacción al medio exterior, ¿vale? Y además dice que está en ósmosis con él, que está constantemente absorbiendo de él, ¿vale? Y que además esto es la tendencia natural, ¿vale? Que son capaces de absorber lo que hay en el medio para adaptarse a él, ¿vale? Igual que si empieza a subir la temperatura del océano, probablemente haya organismos que sean capaces de adaptarse con esto y hacer que esa temperatura nueva sea favorable para ello. Lo contrario a esto es la individuación, lo que llama individuación, que es lo que dice que es la excepción, ¿vale? De cómo esto supone no una ósmosis y a moverte hacia cómo se mueve el medio, sino que te vas a oponer a esa degradación, a lo que tú entiendes como una degradación, y vas a intentar llevarte hacia una autonomía, ¿vale? De cómo esto es probablemente lo que hacemos los humanos, de cómo vemos algo que no nos gusta y no solo no vamos a contracorriente, sino que te opones e intentas lograr una autonomía al contrario, ¿vale? Esto a nivel individual y tanto como a nivel colectivo, ¿vale? Y bueno, aquí hace el autor una referencia que esto, que se puede ver como un proceso evolutivo, no tiene que ser visto como una oda a la individualización, en el que solo los mejores y los primeros van a llegar a conseguir eso, y se tienen que olvidar del resto. Trata de que los ayuden. Y hasta aquí hemos llegado, así que
Muchas gracias. Si ha llegado hasta aquí, enhorabuena. Eres de esas pocas personas que quiere aprender, que realmente le gusta el conocimiento, y es por eso por lo que quiero compartirte algo, y es que tenemos una formación para ayudarte a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, además mejorando la comprensión de cada libro, y lo tienes directamente aquí abajo en el botón de ver más. Es una formación que tiene un precio de 197 euros, pero ahora mismo y por 24 horas lo tienes simplemente a un precio de 11 euros para que lo puedas aprovechar. 11 euros para multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, eso no es nada, así que aprovéchalo y disfrútalo.